La primera vez que se visitó Huanchac, en el distrito de San Lorenzo, fue en mayo de 1996. Luego de varias visitas, el 3 de agosto del año 2000 fue oficializado como anexo. En el mes de agosto del siguiente año, el hermano Julián Carguapoma Velázquez es comisionado como pastor a solicitud de la congregación de Huanchac. 2 años después, el 1 de agosto del 2003, queda instalado como pastor el hermano Octavio Huerto Berrocal, y así continuando con el trabajo. Mi nombre es el hermano Octavio Huerto Berrocal. Gracias a Dios fueron 3 años. 3 años que aprendí mucho. La obra en Huanchac creció. Gracias al Señor creció con altos y bajos, con victorias, con derrotas, pero nunca destruidos. Siempre nos levantamos en Cristo Jesús. Siempre viendo por la obra y viendo a quién salvar con la ayuda del Espíritu Santo. Conocí a muchas personas. Hubo otro anexo de otro pueblo llamado Palermo, otro pueblo llamado San Lorenzo de Quinti. Trabajamos duro. Me acuerdo cuando yo llegué, no había luz. Comenzamos a trabajar por la luz en el pueblo. Y la luz llegó. Trabajé con el pueblo comenzó a conocerme ahí. Y entendí que no era para esconderme, sino era para salir y estar con ellos en todo momento. Y comencé a conocerlos a cada uno de ellos. Y ahí comencé a ver sus necesidades. Y comencé a pelear y a ayunar para que ellos vengan al Señor. Por momentos me sentí solo, que no estaban nadie. Pero aprendí que aún en la soledad, siempre Dios está contigo. Pero gracias a Dios, Huanchac permanece en Cristo Jesús. ...1999 fue un año decisivo para que el pueblo de San Juan de Chito en Ayacucho fuera visitado por un grupo de hermanos de la Iglesia Arca de Dios. Luego de un tiempo, el 12 de enero del 2003, fueron designados a la obra el hermano Gonzalo Patiño y esposa, quienes tuvieron un fuerte llamado de Dios y experimentaron el poder del Señor con milagros y prodigios en el anexo de San Juan de Chito. Fue que en el año 99 había una falsa profecía que decían que el 2000 era el fin del mundo. Y entramos en ayuno con un grupo de hermanos, con el pastor Lorenzo y el hermano Gonzalo nos dijo, nos vamos para Ayacucho. Y para eso vino un pastor de México o de Brasil. Nos señaló directamente, tú y tú y tú van a salir. Y se llegó a salir en aquel tiempo. En el mes de agosto del 99, pues ahí empezamos la obra allá en Ayacucho. No era fácil esa obra entrar, hermana, pero en mi visión el Señor me decía, hija, aquí vivirás, conmigo vivirás, nunca te dejaré, nunca te desampararé, aunque andas en esta tela de oscuridad. Y yo tenía pena porque en mi pueblo mucha gente moría con alcoholismo, mucho tomando, morían hombres, mujeres, entonces yo pena tenía, hermana, y me decía, Señor, por tu pueblo ora por tu pueblo, hija, llévame palabra, me decía, hermana, y en eso yo comencé a orar. Tenía una oración, hermana, que 3 veces al día yo oraba, hermana, desde que entregué al Señor. Fue en una casita de una hermana, Hermenegilda. Ya la hermana estaba necesitando apoyo y llegamos ahí y pasaron los tiempos, cambiamos de lugar. Ahorita en el actual donde está la congregación, ese lugar es por sueños y por revelaciones por parte de Dios. Mi esposo empezaba a orar y a él también empezó a darle visión. Y ahí decía, aquí levanta mi altar, aquí venirán saciados de hambre, de sí venirán y llenarán. Empezamos a ayunar, empezamos a orar. En eso, hermana, empezó a venir paralíticos
sanado ahí, niños muertos vinieron a esa iglesia, sanaron, hermana, revivieron, hermana, sordidos oídos de lejos vinieron del pueblo, hermana, sanaron, pies rotas vinieron, se sanaron, hermana. Ahorita ahí está pues pastoreando, hermana, que es lo que ha sanado paralítico, hermano Dacio, ahí está un tremendo testimonio, hermana. Y hermana, hemos preparado ahí, gracias a Dios, mediante al Señor, hemos preparado esta de pastor y hemos regresado por mis hijos, el Señor mismo nos ha hecho regresar, hermano. 10 años estábamos ahí luchando duro, hermano, con los gigantones. Es julio del 2003. Por primera vez, un grupo de hermanos y pastores llegan al pueblo de Rodeo, en el departamento de Huánuco, en coordinación con el hermano Hilario Marcelo Rodríguez. Llegado el día 10 del mismo mes, el hermano Rufel Julián Carguapoma Velázquez fue instalado como pastor encargado de la obra hasta el año 2006. Primer llegada en Rodeo fue algo que a todos de acá yendo nos va a impactar el frío, pero era un campo blanco donde que nosotros estábamos llegando en vacío, no había nadie, ningún hermano, bueno, que habían recibido sí, pero no estaban congregándose, no sabían qué es la congregación, cómo se servía a Dios, cuál era el fin de servir a Dios. Pues ahí es el que un obrero, un siervo que llega, pues no ve la necesidad del pueblo. No estaba para quedarme en Rodeo, pero sí había una persona que se iba a quedar. Entonces el pastor me dice en la mañana: hermano, si el Señor te diga que te quedes, bueno, siervo, yo estoy a sus órdenes y como diga su siervo, y estaré sujeto sobre nuestro Padre Dios, ¿no? Entonces fue en la tarde donde que llegamos, y cuando llegamos en la noche después del culto, fue las elecciones y éramos 2. El pastor le dice: vamos a entrar en elecciones, pero ¿cuántos votan por el hermano Julián? Entonces, para que se quede. Y lo vi toda la iglesia, todos los hermanos que estaban dentro del local levantaron la mano. Y lo único que yo lo agradecí a Dios, pues siempre humillándome, ¿no? Dije: si es tu voluntad me quedaré, pero con este frío solo quiero te ayuda. Cuando Dios te llama y cuando Dios te quiere poner en un lugar, Él hace conforme a su gracia y su misericordia. Bueno, hemos estado de julio de 2003 hasta 2006. Después de 2006 venimos acá a Lima. Un año hemos estado también acá en Lima y vuelta habíamos regresado en 2007. En 2008 casi hemos llegado regresado, y entonces 2009 vuelta hemos regresado a Lima, ¿no? Así hemos estado y siempre hemos estado llamando, comunicándonos con ellos, pues de alguna otra manera, y más que todo es la familia que está en Rodeo. Lo que tan más involucrado era de la obra que estábamos trabajando era nuestro hermano Hilario Marcelo, que en vida fue también, era un siervo que realmente nos ayudaba bastante, nos daba aliento, siempre nos visitaba y estaba, ¿no?, siempre alerta sobre esa parte, ¿no? Dijo, él le gustaba que la obra crezca, que la obra debe estar firme, que no debe desmayar, y siempre también una llamada, ¿no? No solamente el hermano Hilario Marcelo, sino juntamente con sus hijos, todos los hijos se involucraban ahí, por la gracia y la bendición de Dios. El 30 de julio del 2011, siendo las 3 de la madrugada, la iglesia Arca de Dios sufrió una lamentable pérdida irreparable. El pastor Lorenzo Guamán de la Cruz
perdió la batalla frente a una enfermedad mortal, pero ganó la promesa de la vida eterna. Pastor parte en mis brazos. Yo estaba en hospital esa noche, a las 3 de la mañana, parte el pastor. Pues para eso, a las 12 de la noche, hablando con él, y a las 3 de la mañana me dice, vamos a orar, faltando un cuarto para 3 de la mañana, y estamos orando y él se siente ya sin fuerzas, ya me suelta porque me apretó, me dijo, hubieras quedado como copastor en la iglesia, pero no estabas yendo a la iglesia. Si fue así, que no estaba viniendo como debe ser. Entonces fue donde que me dijo, no hay nadie quien se queda como copastor. Fue un momento muy duro, muy difícil que un hombre de Dios pueda partir. Pero entendí también que Dios, Él sabe lo que hace. Él conoce a sus siervos. Él los pone y Él se los lleva. Yo no pensé que el pastor se iba a ir tan pronto. Yo pensé, pues, iba a partir ya por la edad, pues, no por el mal que tuvo. Nos chocó a mí y mi esposa, nos chocó. Yo lo visité cuando él estuvo, pues, allá en el hospital de la policía. Recuerdo que lo visitamos, estuvo el pastor Orna, estuvo el hermano Benjamín, estuvo el hermano Daniel. Nosotros estábamos cuidándolo en el hospital. Yo también he estado ahí cuidándolo en el hospital al pastor. Hemos estado viéndolo, pero ya 3 días antes me enfermé, ya no pude cuidarlo. Nos turnábamos y bueno, éramos poquitos los que nos cuidábamos al pastor. Pero todo ese proceso fue una experiencia sobrenatural para mí con el pastor Lorenzo. Nunca me voy a olvidar mis experiencias con mi pastor cuidándolo en el hospital como un bebito. Me afectó bastante, quizás como humano que somos, como carne que somos. El pastor Lorenzo ha sido uno de los siervos de Dios que ha marcado mucho mi vida, ¿no? Ha marcado bastante mi vida y yo le estoy tan agradecida a Dios por haberlo conocido, porque fue un gran hombre de Dios, un hombre que amó mucho la obra de Dios, y yo pude palparlo porque tuve el gran privilegio de poder caminar con él desde que conocí al Señor. Me dolió bastante porque él es mi padre espiritual, que tuve buena relación con él desde que recibí a Cristo. Me aconsejó muchas veces. Fue una de las etapas más tristes, ¿no? Para nosotros, para la iglesia, porque no solamente es enterarte que falleció el pastor, sino que nosotros hemos estado en todo ese proceso que el pastor Lorenzo tuvo que pasar. Me acuerdo que nosotros en la iglesia nos turnábamos para ir a cuidar al pastor en el hospital. Una noche se quedaba uno, otra noche otro, así sucesivamente, pero no lo dejábamos al pastor solo, ¿no? Me entristeció como ser humano, pero yo sé que el lugar que le esperaba a nuestro pastor era un lugar mucho mejor, porque 3 días antes de su fallecimiento yo fui a verlo, fui a poder conversar con él, y yo creo que Dios ya estaba preparando mi corazón para que no se diera, aunque me afectó, pero sé que Dios lo tiene en su gloria. Pastor Lorenzo Guamán siempre será un ejemplo a seguir a mi persona y a todo aquel que lo han conocido. Un hombre de fuerza, de valor, un hombre de ayuno, un hombre de principios. Y gloria a Dios por todo. Pero también lo tenemos a la pastora Candelaria, su esposa, que también es un ejemplo a seguir. Mi esposo mucho amaba la obra, así que yo sigo delante. Bueno, el varón ya partió, pero yo sé que él estará en la presencia del Señor, pero la obra continúa. Seguimos adelante en el legado que nuestro siervo nos ha dejado, y con la esperanza y con ese gran sueño de encontrarnos un día, porque Él está ahí esperándonos.
Fue muy dura la partida del pastor Lorenzo Guamán de la Cruz para toda la congregación. Pero como su amada esposa lo menciona, la obra de Dios debe continuar. Es por ello que el 2 de octubre del año 2011, la pastora Candelaria Aburto, viuda de Guamán, fue designada con el cargo de pastora principal de la Iglesia Arca de Dios hasta el 2014. Después del fallecimiento de nuestro pastor Lorenzo, fue como legado nuestra pastora Candelaria, ¿no? Trabajar junto con ella como sierva de Dios, como esposa amada de nuestro pastor Lorenzo, ¿no? Mi nombre completo es Lino Núñez Zurita, ministro ordenado de la Asamblea de Dios del Perú, y por la gracia de Dios soy presidente nacional de los ministros de la tercera edad de la Asamblea de Dios del Perú. Yo me enteré de la partida del pastor Lorenzo Guamán de la Cruz en circunstancias cuando justamente asumo la responsabilidad de secretario de la región Lima Noreste. En aquella época era su región, y de inmediato lo único que sugerí de mi parte es que se le debe apoyar por cuanto quedaba una mujer sola y era necesario. Entonces, como ya conocía yo región, la junta directiva, entonces a veces yo en la iglesia que estamos ya en Arca tenía que suplicar a ellos, ¿no? La directiva nos ayudó, uno de ellos cuando suplicaban para hacer bautismo, para matrimonio o dedicar los niños, todo, porque una dama no puede hacer eso. El de nuestra región nos ayudó, ¿no? Nuestros hermanos, nuestros pastores, para poder trabajar con un siervo de Dios, y pedimos ese apoyo. Como ejecutivo le visitamos a la iglesia como junta, y fue ahí cuando dialogué con la pastora Candelaria y ella dijo de frente que necesitaba el apoyo. Y yo no tardé mucho, había que oficializarlo, se hizo una carta desde la región y de ahí le apoyé por largos 3 años y pico. El hermano Lino siempre estaba con nosotros, trabajando en la obra de Dios como 3 años. El lazo que nos unió con el pastor Lorenzo Guamán de la Cruz fue la disciplina y el orden. Él era policía, yo militar de carrera, entonces ese era, como dicen los argentinos, la goma que nos unía, el orden y la disciplina. Del trabajo del pastor Lino con nuestra pastora Candelaria ha sido un trabajo de equipo, ¿no? Algo que yo puedo decir es que también el pastor Lino apoyó bastante, ¿no? En el trabajo, en el avance de la obra aquí en Arca de Dios. La primera labor que se hizo fue de inmediato tener una reunión, primero con el cuerpo de diáconos y de inmediato, acto seguido, con la iglesia, para dar a conocer el anhelo, el deseo de que continúen trabajando, de que los pastores pasamos, de que no hay pastor eterno, que un día todos tenemos que partir, pero que la obra del Señor tiene que continuar. Para la honra de nuestro Señor Jesucristo llegó nuestro pastor Lino y nos ayudó, y la iglesia trabajó junto con nuestros hermanos.